¿Alguna vez has sentido que agradecer a Dios es fácil cuando todo va bien, pero casi imposible cuando la vida duele? ¿Alguna vez has intentado orar con una sonrisa mientras por dentro tu corazón está cansado, confundido o incluso herido? Hay momentos en los que la fe no se pierde, pero se siente pesada. Momentos en los que sabemos que Dios es bueno, pero no entendemos por qué permite ciertas pruebas. Tal vez hoy estás aquí porque estás atravesando una lucha silenciosa, una etapa donde obedecer cuesta y agradecer parece un acto contra natura. Este mensaje nace precisamente ahí, en ese lugar donde la fe no es cómoda, pero sí auténtica. Hoy no venimos a negar el dolor, ni a maquillar la realidad con frases vacías. Venimos a descubrir una verdad profunda y transformadora. Agradecer a Dios aún en la prueba no niega el sufrimiento, pero sí abre la puerta a una paz que el mundo no puede dar. Antes de continuar, te invito a que apoyes este contenido dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y dejando un comentario. Escribe esta frase en los comentarios como una declaración de fe. Dios sigue siendo bueno aún en la prueba. Esa simple acción puede ser una semilla de esperanza para otros y también para ti. Ahora respira profundo. Permite que estas palabras te acompañen con calma, como una conversación sincera, guiada por la verdad de la palabra y la ternura de Dios. Parte 1. El misterio de agradecer cuando duele. Agradecer a Dios en medio de la prueba es uno de los llamados más desafiantes de la vida cristiana. No porque sea irracional, sino porque toca directamente nuestra humanidad. Desde una perspectiva bíblica, la gratitud no es una emoción espontánea, sino una decisión espiritual. No depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna sobre quién es Dios. La Escritura no nos llama a agradecer por el dolor en sí mismo, sino a agradecer a Dios aun cuando el dolor está presente. Esta diferencia es fundamental. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Observa con atención. No dice den gracias por todo, sino en todo. Es decir, en cada etapa, en cada proceso, incluso en aquellos que no entendemos. Teológicamente, esta enseñanza se apoya en una verdad central. Dios es soberano, bueno y fiel, incluso cuando sus caminos superan nuestra comprensión. La prueba no es señal de abandono divino, sino muchas veces escenario de formación espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no siempre evita el desierto, pero nunca deja solo al que camina por él. Imagina por un momento a un alfarero trabajando con el barro. Desde la perspectiva del barro, la presión parece destructiva, pero en manos del alfarero, esa presión es lo que da forma, firmeza y propósito. De la misma manera, la prueba no define el final de tu historia, sino el proceso mediante el cual Dios está moldeando algo más profundo en ti. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos una declaración que desafía nuestra lógica humana. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando enfrenten diversas pruebas, porque el saber que su fe, al ser probada, produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Aquí la alegría no nace del sufrimiento, sino del propósito que Dios está obrando a través de él. Agradecer en la prueba no es negar el llanto. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo resucitaría. Esto nos enseña que la fe madura no reprime las emociones, pero tampoco se deja gobernar por ellas. La gratitud en medio del dolor es una expresión de confianza, no de conformismo. Desde el punto de vista espiritual, la gratitud actúa como un ancla. Cuando todo parece inestable, agradecer nos conecta con verdades que no cambian. Dios sigue siendo Dios. Su amor no se ha reducido. Sus promesas no han caducado. Su presencia no depende de nuestras circunstancias. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel atravesó largos periodos de prueba, esclavitud, desierto, exilio. Y aún así, Dios les recordó una y otra vez que no olvidaran darle gracias. No como un ritual vacío, sino como un acto de memoria espiritual. Agradecer es recordar quién ha sido Dios antes,
para confiar en quién seguirá siendo ahora. Existe también una dimensión cristológica profunda en este tema. Jesucristo, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y dio gracias antes de partirlo. Ese gesto ocurre justo antes de la cruz. Antes del sufrimiento más intenso, hubo gratitud. Esto no es un detalle menor. Nos revela que la gratitud puede coexistir con el dolor más profundo cuando hay plena confianza en el plan del Padre. La cruz nos enseña que la prueba no es el final de la historia. Hay resurrección después del viernes de dolor. Hay vida después de la aparente derrota. Agradecer en la prueba es declarar, aún sin ver, que Dios está obrando más allá de lo que sentimos. Tal vez hoy te preguntas por qué Dios permitiría esta etapa en tu vida. Tal vez no tienes respuestas claras, y eso está bien. La fe no siempre tiene todas las explicaciones, pero sí tiene una dirección. Y esa dirección apunta a un Dios que camina contigo, que no desperdicia tu dolor y que transforma la prueba en un terreno sagrado donde Él se revela de maneras nuevas. Tal vez hoy te preguntas por qué Dios permitiría esta etapa en tu vida. Tal vez no tienes respuestas claras, y eso está bien. La fe no siempre tiene todas las explicaciones, pero sí tiene una dirección. Y esa dirección apunta a un Dios que camina contigo, que no desperdicia tu dolor y que transforma la prueba en un terreno sagrado donde Él se revela de maneras nuevas. Agradecer en medio de la prueba es una semilla sembrada en tierra dura. Pero con el tiempo, esa semilla produce frutos de paz, madurez espiritual y una fe más profunda. No ocurre de un día para otro. Es un proceso, un aprendizaje diario, un acto de obediencia que poco a poco se convierte en descanso. Esta verdad puede cambiar tu manera de atravesar las dificultades, no eliminando la prueba, pero sí transformando tu interior mientras caminas por ella. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases bíblicas que sostienen esta enseñanza y cómo esta gratitud se convierte en una fuerza espiritual activa en la vida del creyente. Parte 2. Fundamentos eternos que sostienen la gratitud en la prueba. Cuando la vida se vuelve incierta y el dolor toca a la puerta sin avisar, la mente humana busca respuestas inmediatas. Queremos entender el por qué, el para qué, el hasta cuándo. Sin embargo, la fe cristiana no se apoya únicamente en explicaciones, sino en fundamentos eternos que sostienen el alma, aun cuando la razón se queda corta. Agradecer a Dios en la prueba no nace de la emoción del momento, sino de verdades profundas reveladas en la palabra. Uno de los pilares más sólidos de esta enseñanza es la inmutabilidad de Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, el Señor declara: "Yo, el Señor, no cambio". Esta afirmación es clave. Las circunstancias cambian, las personas cambian, las emociones suben y bajan, pero Dios permanece igual. Cuando agradecemos en medio de la prueba, lo hacemos porque el carácter de Dios no ha sido alterado por nuestra situación. Otro fundamento esencial es la soberanía divina. La Biblia presenta a un Dios que gobierna sobre todo lo creado, no de manera tiránica, sino con sabiduría perfecta. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, leemos una de las promesas más citadas y a veces más difíciles de abrazar en la prueba. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios las hace cooperar para un bien mayor. La gratitud en la prueba se apoya precisamente en esta verdad. Aunque hoy no veas el bien, aunque el proceso sea confuso o doloroso, existe una obra invisible que Dios está tejiendo. Como un tapiz visto desde atrás, los hilos parecen desordenados, pero desde la perspectiva divina, cada hilo tiene un lugar y un propósito. La cruz de Cristo es el mayor ejemplo de esta soberanía actuando en medio del sufrimiento. Para los discípulos, la muerte de Jesús parecía el fracaso definitivo. Sus sueños se derrumbaron, sus esperanzas se apagaron. Sin embargo, lo que parecía derrota era en realidad el plan eterno de redención. Hechos, capítulo 2, versículo 23, declara que Jesús fue entregado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La cruz no fue un accidente, fue parte del propósito. Si Dios pudo usar el momento más oscuro de la historia para traer salvación al mundo,
también puede usar tus pruebas para producir vida, crecimiento y transformación. Esta convicción no elimina el dolor, pero le da un sentido trascendente. Otro fundamento bíblico clave es la disciplina amorosa de Dios. En Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 11, se nos recuerda que el Señor disciplina al que ama, y que aunque al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, después da fruto apacible de justicia. La prueba, en muchos casos, es un instrumento de formación, no de castigo. Dios no prueba para destruir, sino para purificar. Así como el oro es refinado en el fuego, la fe es fortalecida en medio de la adversidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, afirma que las pruebas prueban la genuinidad de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque este perecedero se prueba con fuego. Esta fe refinada resulta en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Agradecer en la prueba es reconocer que Dios está más interesado en quién estamos llegando a ser que en nuestra comodidad momentánea. Él ve el proceso completo, no solo el capítulo que hoy duele. La gratitud se convierte entonces en un acto de humildad, donde reconocemos que su sabiduría supera la nuestra. Existe también un fundamento cristológico profundo en la gratitud. Jesucristo no solo enseñó sobre el agradecimiento, sino que lo vivió. En los evangelios vemos repetidamente a Jesús dando gracias al Padre, incluso en contextos de necesidad. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. Estos actos revelan una relación de confianza absoluta con el Padre. Jesús entendía que la gratitud alineaba su corazón con la voluntad divina. No era una fórmula, sino una expresión de comunión. Cuando agradecemos en la prueba, entramos en esa misma dinámica espiritual. Nuestro corazón se alinea con el cielo, aun cuando nuestros pies estén en tierra difícil. Otro elemento doctrinal importante es la esperanza escatológica. La fe cristiana no se limita a esta vida. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo escribe que las aflicciones presentes, leves y momentáneas, producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no minimiza el sufrimiento, pero lo compara con la eternidad. La gratitud en la prueba se sostiene cuando recordamos que esta vida no es el destino final. Hay una esperanza futura, una restauración completa, un día donde Dios enjugará toda lágrima. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Promete que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta esperanza no nos desconecta del presente, pero nos da perspectiva. Desde esta perspectiva, agradecer no es resignarse, sino afirmar que la historia no termina aquí, que lo que hoy pesa no define lo que vendrá, que Dios está escribiendo algo más grande que este momento. También es importante reconocer el papel del Espíritu Santo en la gratitud. En Gálatas capítulo 5 se nos habla del fruto del Espíritu, y aunque la gratitud no se menciona explícitamente, está profundamente ligada a la paz, la paciencia y el dominio propio. Agradecer en la prueba no es una capacidad humana natural, sino una obra del Espíritu en nosotros. Cuando oramos aún sin fuerzas, cuando agradecemos aún sin entender, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos, capítulo 8, versículo 26. No estamos solos en este proceso. Dios mismo nos sostiene desde dentro. Estos fundamentos bíblicos nos muestran que la gratitud en la prueba no es una carga adicional, sino un regalo espiritual. No se trata de forzar palabras bonitas, sino de descansar en verdades firmes. Verdades que no cambian con el clima emocional. Verdades que han sostenido a creyentes a lo largo de generaciones. Tal vez hoy no sientes gratitud.
Tal vez solo puedes decir una frase sencilla, incluso temblorosa. Y eso es suficiente. La fe no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la dirección del corazón. Permitir que estas verdades se asienten en lo profundo toma tiempo. Es un camino, no un evento. Poco a poco, la gratitud deja de ser una lucha y se convierte en una respuesta natural de un corazón que confía. Parte 3. Vivir la gratitud en medio de la vida real. La gratitud en la prueba no se queda en el terreno de la teología, ni en conceptos elevados que solo funcionan en la teoría. Su verdadero poder se manifiesta cuando baja al ritmo cotidiano de la vida, cuando entra en las decisiones pequeñas, en los pensamientos repetitivos, en las oraciones que a veces salen entre suspiros. Aquí es donde la fe se vuelve práctica, tangible, transformadora. Muchos creen que para agradecer primero deben sentirse bien. Pero la vida espiritual madura nos enseña lo contrario. Muchas veces el agradecimiento precede a la paz, no al revés. No agradecemos porque ya estamos fuertes. Agradecemos para ser fortalecidos. No agradecemos porque entendemos todo. Agradecemos porque confiamos en aquel que sí entiende. En la práctica diaria, agradecer a Dios en la prueba comienza con la honestidad. No se trata de negar lo que duele. Dios no espera palabras falsas ni sonrisas forzadas. En los Salmos vemos una y otra vez a hombres y mujeres que expresan su angustia con total transparencia. David clamaba, lloraba, preguntaba, se quejaba. Pero casi siempre, en medio del lamento, surgía una declaración de confianza. Esa combinación de honestidad y fe es profundamente espiritual. El Salmo 34, versículo 1 dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David no escribió esto desde la comodidad, sino desde la persecución. Su gratitud no anulaba el peligro, pero sí afirmaba quién gobernaba su vida. En la vida diaria, agradecer puede comenzar con actos simples. Agradecer por seguir respirando, por una nueva mañana, por la fuerza suficiente para levantarse, por una palabra de aliento, por no estar completamente solo. A veces la gratitud no es un cántico largo, sino una frase corta pronunciada con fe. Gracias, Señor, aún aquí. La oración juega un papel central en este proceso, no como una obligación religiosa, sino como un espacio de encuentro. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo exhorta a no afanarse por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y luego promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden, petición y gratitud juntas. No se trata de esperar a que todo se resuelva para agradecer, sino de agradecer incluso mientras pedimos. Esta combinación produce paz, no porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque el corazón descansa en Dios. En la práctica, esto significa aprender a orar de una manera diferente. En lugar de oraciones centradas solo en lo que falta, comenzar a incluir reconocimiento de lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo. No como una fórmula mágica, sino como un ejercicio espiritual que reorienta la mente. La gratitud también transforma la manera en que pensamos. En medio de la prueba, la mente tiende a llenarse de pensamientos repetitivos, escenarios negativos, preguntas sin respuesta. La gratitud actúa como un filtro. No elimina automáticamente los pensamientos difíciles, pero les quita el control absoluto. Romanos, capítulo 12, versículo 2, habla de la renovación de la mente. Esta renovación no ocurre de forma instantánea, sino progresiva. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte,
estás entrenando tu mente para mirar la realidad desde la fe y no solo desde el miedo. Imagina tu mente como un campo. Si constantemente siembras pensamientos de derrota, temor y resentimiento, eso es lo que crecerá. Pero cuando, aún en medio de la prueba, decides sembrar gratitud, aunque sea pequeña, estás preparando el terreno para una cosecha diferente. No inmediata, pero real. La comunión con otros creyentes también es una herramienta práctica poderosa. La gratitud se fortalece cuando no caminamos solos. Escuchar cómo otros han atravesado pruebas, cómo Dios los ha sostenido, cómo han aprendido a agradecer aún en la dificultad, nos recuerda que no somos los únicos en el proceso. Hebreos, capítulo 10, versículo 25, exhorta a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. En comunidad, la fe se contagia. A veces, cuando uno no tiene fuerzas para agradecer, otro puede hacerlo en su nombre, y eso también es parte del cuerpo de Cristo. En la vida cotidiana, agradecer en la prueba también implica aprender a interpretar las circunstancias con una mirada espiritual. No todo lo difícil es malo, ni todo lo cómodo es bueno. Hay puertas cerradas que nos protegen, hay retrasos que nos salvan, hay silencios de Dios que nos enseñan a escuchar de otra manera. Esto no significa buscar explicaciones forzadas para todo, sino confiar en que Dios está presente incluso cuando no entendemos su obrar. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos invita a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos implica incluirlo también en los momentos de confusión. La gratitud práctica también se refleja en nuestras palabras. Lo que decimos tiene poder para edificar o desgastar el alma. En medio de la prueba, las palabras pueden convertirse en un refugio o en una carga adicional. Agradecer verbalmente, aun cuando cuesta, ayuda a romper ciclos de queja constante que drenan la fe. Esto no significa ignorar la realidad, sino decidir qué voz tendrá más peso, la de la circunstancia o la de la promesa. Cuando declaras gratitud, estás recordando a tu corazón que Dios sigue presente, que no ha perdido el control, que tu historia sigue en sus manos. Incluso el cuerpo responde a la gratitud. La ciencia ha demostrado que la gratitud reduce el estrés, mejora la salud emocional y fortalece la resiliencia. Aunque la fe no depende de estudios científicos, estos hallazgos confirman una verdad bíblica antigua. El corazón agradecido encuentra descanso aún en medio de la tormenta. En la vida real, habrá días en los que agradecer será más fácil y otros en los que parecerá imposible. Habrá momentos de claridad y otros de cansancio profundo. En esos días difíciles, agradecer puede ser tan simple como no rendirse, como seguir creyendo, como decir, Señor, no entiendo, pero sigo confiando. La gratitud no siempre se siente como una victoria espiritual. A veces se siente como un susurro débil, como un paso lento, como una fe temblorosa. Pero Dios honra incluso esa gratitud frágil, porque nace de un corazón sincero. Con el tiempo, esta práctica constante comienza a transformar la manera en que atraviesas las pruebas. No porque desaparezcan, sino porque ya no te definen. La prueba deja de ser el centro y Dios vuelve a ocupar su lugar. Parte 4. Historias bíblicas donde la gratitud venció a la prueba. La Biblia no presenta la gratitud en la prueba como una teoría abstracta, sino como una realidad vivida por personas reales, con miedos reales, pérdidas profundas y luchas intensas. Al recorrer las Escrituras encontramos hombres y mujeres que no agradecieron a Dios porque su camino fuera fácil, sino porque habían aprendido a confiar en Él, aun cuando todo parecía derrumbarse. Sus historias no están escritas para idealizarlos, sino para mostrarnos que la fe agradecida es posible incluso en los escenarios más oscuros. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Job. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal.
Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, lo perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud y hasta el apoyo emocional de quienes lo rodeaban. Desde una perspectiva humana, Job tenía todas las razones para amargarse, para renegar, para abandonar su fe. Cuando recibe la noticia de la pérdida de sus hijos, el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 y 21, relata que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Este acto no fue indiferencia ni frialdad emocional. Job expresó su dolor, pero eligió adorar. Eligió reconocer que Dios seguía siendo digno de honra aún en medio de la tragedia. Job no entendía el porqué de su sufrimiento. No tenía una explicación clara, pero su gratitud no estaba basada en la lógica, sino en la relación. Job conocía a Dios, y ese conocimiento fue su ancla. Más adelante, en medio de su angustia, Job cuestiona, se lamenta, dialoga con Dios. La gratitud no lo convirtió en alguien pasivo, pero sí lo mantuvo conectado al corazón de Dios. Otro ejemplo poderoso es el del profeta Habacuc. Este profeta vivió en una época de gran corrupción, violencia e injusticia. Habacuc clamó a Dios preguntando por qué parecía guardar silencio frente al mal. Dios le respondió, pero la respuesta no fue la que Habacuc esperaba. Le anunció que vendrían tiempos aún más difíciles. Sin embargo, el libro de Habacuc termina con una de las declaraciones de gratitud más profundas de toda la Escritura. En el capítulo 3, versículos 17 al 19, Habacuc declara que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el alimento y las ovejas sean quitadas, con todo, él se alegrará en el Señor y se gozará en el Dios de su salvación. Esta gratitud no dependía de la prosperidad, sino de la identidad de Dios como su fortaleza. Habacuc nos enseña que la gratitud en la prueba es una decisión consciente de fe. No niega la realidad de la escasez, pero afirma la suficiencia de Dios. En medio de la incertidumbre, Habacuc elige confiar y agradecer, sabiendo que Dios lo haría andar sobre alturas. El rey David también ofrece múltiples ejemplos de gratitud en medio de la aflicción. Muchos de los salmos nacen en contextos de persecución, traición y peligro. En el Salmo 56, David escribe que cuando tenga miedo, confiará en Dios. Y en el mismo Salmo, declara que alabará la palabra de Dios aun cuando hombres busquen quitarle la vida. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo. Durante ese tiempo, pudo haberse llenado de resentimiento. Sin embargo, encontramos en sus palabras una constante expresión de gratitud, no porque su vida fuera cómoda, sino porque sabía que Dios era su refugio. Otro testimonio impactante es el de José, hijo de Jacob. Vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, llevado como esclavo a una tierra extranjera, acusado falsamente y encarcelado injustamente. A lo largo de su historia, José enfrentó una serie de pruebas que habrían quebrantado a cualquiera. Sin embargo, la Escritura muestra que el Señor estaba con José. Aunque no se registran palabras explícitas de gratitud en cada etapa, su actitud revela un corazón confiado. José sirvió con excelencia aún en la esclavitud y aún en la cárcel. No permitió que la amargura definiera su carácter. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, José declara una de las verdades más profundas sobre la soberanía de Dios. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esta declaración es fruto de una vida que aprendió a confiar y agradecer aun cuando no entendía el proceso. José no agradeció por la traición, pero sí agradeció a Dios por haber estado presente en cada etapa. Su historia nos enseña que la gratitud en la prueba nos prepara para manejar correctamente la bendición cuando llega. También encontramos el ejemplo del apóstol Pablo. Gran parte de sus cartas fueron escritas desde la prisión. Golpeado, rechazado, perseguido, incomprendido, y aún así, sus escritos están llenos de gozo, gratitud y esperanza.
En la carta a los Filipenses, Pablo habla del gozo como una realidad espiritual independiente de las circunstancias. En Hechos capítulo 16, encontramos a Pablo y Silas encarcelados injustamente. Golpeados y encadenados, en lugar de quejarse, oraban y cantaban himnos a Dios. Esa gratitud expresada en adoración abrió las puertas de la prisión, no solo las físicas, sino las espirituales. El carcelero y su familia terminaron creyendo en el Señor. Este pasaje nos recuerda que la gratitud en la prueba no solo transforma al que agradece, sino que impacta a quienes observan. Cuando otros ven una fe agradecida en medio del dolor, se despiertan preguntas profundas sobre el Dios que sostenemos. Incluso Jesús, en su humanidad, nos dejó el ejemplo supremo. En la última cena, sabiendo que sería traicionado, azotado y crucificado, dio gracias. No porque ignorara el sufrimiento, sino porque confiaba plenamente en el propósito del Padre. Su gratitud estaba anclada en el amor eterno y en la esperanza de la resurrección. Cada una de estas historias nos muestra que la gratitud en la prueba no es una reacción natural, sino una respuesta espiritual. No nace de la comodidad, sino de la confianza. No elimina el dolor, pero lo redime. No evita el proceso, pero lo llena de sentido. Estas vidas nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Otros han caminado antes por senderos difíciles y han encontrado a Dios, fiel en cada paso. La gratitud fue su lenguaje espiritual en medio de la tormenta. Hoy, estas historias siguen hablando, no como relatos lejanos, sino como testimonios vivos que nos invitan a mirar nuestra propia prueba desde una perspectiva diferente. La misma fidelidad que sostuvo a Job, Habacuc, David, José, Pablo y a tantos otros, es la fidelidad que hoy te sostiene a ti. Parte 5. Testimonios que nacen en el silencio del dolor. No todas las historias de gratitud en la prueba están escritas con nombres, conocidos o registradas en capítulos bíblicos. Muchas se escriben en silencio, en habitaciones cerradas, en madrugadas largas, en lágrimas que nadie ve. Son testimonios que no siempre se cuentan en público, pero que transforman profundamente a quienes los viven. En este espacio íntimo, la gratitud se vuelve un susurro del alma, una declaración de fe que nace cuando ya no quedan fuerzas humanas. Imagina a una persona que ha orado durante años por una respuesta que no llega. Ha pedido con fe, ha esperado con paciencia, ha confiado aún cuando el cansancio se acumula. Un día se da cuenta de que la situación no ha cambiado, pero algo en su interior sí. Ya no ora con desesperación, sino con entrega. Ya no pregunta solo por qué, sino para qué. En ese momento, aún sin ver la respuesta, decide agradecer. No porque todo esté resuelto, sino porque ha descubierto que Dios ha estado presente en cada etapa. Ese agradecimiento no cambia inmediatamente las circunstancias, pero cambia el peso del corazón. La carga sigue ahí, pero ya no aplasta. El dolor no desaparece, pero deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Esa persona comienza a notar pequeñas señales de gracia donde antes solo veía ausencia. Una conversación oportuna, una fuerza inesperada, una paz que no puede explicar. La gratitud abre los ojos espirituales. Imagina también a alguien que ha perdido algo irreemplazable. Una relación, una oportunidad, un sueño largamente esperado. El duelo llega con fuerza y durante mucho tiempo, agradecer parece una palabra prohibida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa persona comienza a recordar cómo Dios la sostuvo cuando el mundo se derrumbó. Recuerda que no perdió la fe, que no perdió la esperanza, que aún en el dolor fue acompañada. Un día, en medio de una oración sencilla, brota una frase inesperada. Gracias, Señor, porque no me soltaste. Esa gratitud no celebra la pérdida, pero reconoce la fidelidad. Y en ese reconocimiento, el corazón comienza a sanar. No porque el pasado cambie, sino porque el dolor ya no gobierna el presente. Hay testimonios de personas que atravesaron enfermedades largas, diagnósticos difíciles, tratamientos agotadores. Durante meses, incluso años, su vida se redujo a hospitales, salas de espera y oraciones cortas. En esos espacios, aprendieron a agradecer por cada día, por cada respiro, por cada gesto de amor recibido. La gratitud se convirtió en una forma de resistencia espiritual.
Algunos de ellos testifican que, aun cuando no recibieron el milagro que esperaban, recibieron algo igualmente valioso: una fe más profunda, una comunión más íntima con Dios, una sensibilidad mayor hacia el sufrimiento de otros. La gratitud les permitió descubrir que Dios no siempre cambia la situación, pero siempre transforma al que confía. También existen testimonios de quienes atravesaron pruebas emocionales intensas: ansiedad, miedo, soledad, confusión, luchas invisibles que no dejan marcas externas, pero desgastan el alma. En esos momentos, agradecer no fue un acto natural, sino una disciplina espiritual aprendida con lágrimas. Estas personas aprendieron a agradecer por pequeñas victorias: un día sin rendirse, una noche de descanso, un pensamiento de esperanza. Con el tiempo, la gratitud se convirtió en un ancla que los sostuvo cuando las emociones eran inestables. No agradecían porque se sentían bien, sino para recordar que Dios seguía siendo fiel. Hay quienes descubrieron la gratitud en medio de pruebas familiares, conflictos que parecían irreconciliables, relaciones rotas, distancias dolorosas. Durante mucho tiempo, oraron pidiendo cambios externos. Pero un día, Dios comenzó a obrar primero en su interior. Les enseñó a agradecer no por la herida, sino por el crecimiento que esa herida estaba produciendo. Esa gratitud los liberó del resentimiento. No justificó el daño, pero les permitió soltar el peso de la amargura. En ese proceso, muchos encontraron una paz que no dependía de que todo se resolviera, sino de saber que Dios estaba sanando su corazón. Estos testimonios, aunque simbólicos, reflejan una verdad profunda. La gratitud en la prueba no siempre se manifiesta en palabras fuertes o celebraciones visibles. A menudo se expresa en perseverancia silenciosa, en fidelidad diaria, en seguir creyendo aun cuando el alma está cansada. La Biblia nos recuerda que Dios ve lo secreto. Mateo, capítulo 6, versículo 6, habla de un padre que recompensa en lo oculto. La gratitud expresada en lo secreto también es vista por Dios. Cada oración sincera, cada suspiro agradecido, cada acto de confianza silenciosa tiene valor eterno. Muchas veces, las personas que más han sufrido desarrollan una gratitud más profunda. No superficial, no emocional, sino arraigada. Han aprendido que la vida no siempre es justa, pero que Dios siempre es fiel. Esa convicción se convierte en un testimonio vivo que inspira a otros. Al escuchar estas historias, tal vez te identifiques con alguna. Tal vez tu prueba no tiene nombre público, pero tiene peso real. Tal vez nadie más sabe lo que llevas por dentro, y aún así, Dios lo sabe. Él ha estado contigo en cada momento, aun cuando no lo sentías. La gratitud que nace en ese lugar oculto es preciosa. No necesita aplausos ni reconocimiento. Es una fe madura, forjada en el silencio, fortalecida en la espera. Esa gratitud tiene un aroma especial, porque nace de un corazón que ha aprendido a confiar sin condiciones. Con el tiempo, muchos de estos testimonios se convierten en fuentes de esperanza para otros. No porque todo haya sido perfecto, sino porque Dios fue suficiente. La gratitud se transforma entonces en un legado espiritual, en una historia que anima a otros a no rendirse. Tal vez hoy tu historia aún se está escribiendo. Tal vez estás en medio del capítulo más difícil. Aún así, cada pequeño acto de gratitud está dejando una huella eterna. Dios no desperdicia nada de lo que entregas con sinceridad. La gratitud en la prueba no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia la manera en que caminas a través de ella. Y esa transformación interior es uno de los mayores milagros que Dios realiza. Parte 6. Aprender a cultivar un corazón agradecido cada día. La gratitud en la prueba no es solo una reacción puntual ante un momento difícil, sino una forma de vida que se cultiva día a día.
No nace de manera automática ni se sostiene por pura fuerza de voluntad. Es un aprendizaje espiritual continuo, una disciplina del corazón que se desarrolla con intención, paciencia y dependencia de Dios. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio constante, la gratitud se fortalece cuando se practica incluso en los días en que cuesta. Uno de los primeros pasos para cultivar un corazón agradecido es aceptar que la prueba no define nuestra identidad. Muchas personas, sin darse cuenta, comienzan a verse a sí mismas únicamente a través de lo que están sufriendo. Se convierten en su dolor, en su pérdida, en su diagnóstico, en su fracaso. Cuando esto ocurre, agradecer se vuelve casi imposible porque todo el enfoque está puesto en lo que falta. La palabra de Dios nos recuerda constantemente quiénes somos en Él. Hijos amados, escogidos, sostenidos por su gracia. En Romanos capítulo 8, versículo 1, se declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad nos devuelve la perspectiva correcta. No somos definidos por la prueba, sino por nuestra relación con Dios. Desde esa identidad restaurada, la gratitud comienza a brotar con mayor libertad. Otro elemento esencial es aprender a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. A veces esperamos sentir a Dios solo en grandes milagros o respuestas extraordinarias, y pasamos por alto su fidelidad diaria. Sin embargo, muchas veces Dios se manifiesta en lo simple, en el alimento diario, en el descanso, en una palabra oportuna, en la fuerza para continuar un día más. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por el pan de cada día. Esa petición revela una dependencia constante y una gratitud diaria. Cuando aprendemos a agradecer por lo cotidiano, incluso en medio de la prueba, entrenamos nuestro corazón para reconocer que Dios sigue proveyendo, aunque no todo esté resuelto. Cultivar la gratitud también implica vigilar el lenguaje interior. Lo que nos decimos a nosotros mismos tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. En tiempos de prueba, la mente puede llenarse de acusaciones, comparaciones y pensamientos de derrota. Si no se confrontan, estos pensamientos erosionan la fe. La Escritura nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Esto no significa negar lo que sentimos, sino someter nuestros pensamientos a la verdad de Dios. Cuando surge un pensamiento de desesperanza, podemos responder con una verdad bíblica. Cuando aparece la queja, podemos reemplazarla por un acto consciente de gratitud. Este ejercicio no es fácil al principio. Requiere constancia. Pero con el tiempo, el corazón aprende a inclinarse hacia la gratitud de manera más natural. No porque la prueba desaparezca, sino porque la fe se fortalece. La adoración también es una herramienta poderosa para cultivar la gratitud. No solo la adoración cantada, sino la adoración como estilo de vida. Romanos capítulo 12, versículo 1, habla de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivir agradecidos es una forma de adoración que honra a Dios aun cuando las circunstancias no son favorables. Cuando adoramos en la prueba, estamos declarando que Dios sigue siendo digno, no por lo que hace, sino por quien es. Esa adoración no necesita ser perfecta ni emocionalmente intensa. A veces es simplemente presentarse delante de Dios con un corazón sincero y decir, aquí estoy. Otro consejo espiritual fundamental es aprender a esperar sin endurecer el corazón. La espera prolongada puede desgastar la fe si no se vive con esperanza, pero también puede profundizarla si se vive con gratitud. Isaías capítulo 40, versículo 31. Promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar agradeciendo es confiar en que Dios está obrando aun cuando no vemos resultados inmediatos. Es creer que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación.
Esta forma de espera transforma la ansiedad en paz y la impaciencia en madurez espiritual. La gratitud también se cultiva cuando aprendemos a mirar más allá de nosotros mismos. Servir a otros, aún en medio de la prueba, abre el corazón y amplía la perspectiva. Muchas personas descubren que al acompañar a otros en su dolor, el propio se vuelve más llevadero. No porque se minimice, sino porque se comparte. Jesús mismo enseñó que hay mayor bendición en dar que en recibir. Cuando agradecemos y servimos aún en la dificultad, nos alineamos con el corazón de Cristo. El servicio no elimina la prueba, pero le da un propósito más amplio. Es importante también aprender a descansar. La gratitud florece en un corazón que descansa en Dios. Cuando vivimos agotados, sobrecargados y exigidos, agradecer se vuelve una tarea pesada. Dios no nos llamó a vivir en un estado constante de desgaste espiritual. Jesús invitó a los cansados y cargados a venir a Él para encontrar descanso. Ese descanso no siempre implica la ausencia de problemas, sino la presencia de paz. Aprender a detenerse, a respirar, a soltar el control, es parte del proceso de cultivar gratitud. La gratitud madura también aprende a convivir con preguntas sin respuesta. No todo se resuelve en esta vida. No todas las heridas se cierran de la manera que esperamos. Pero la fe agradecida aprende a confiar incluso cuando el misterio permanece. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Reconocer esto nos libera de la necesidad de entenderlo todo. Agradecer aún sin respuestas es un acto profundo de humildad y confianza. Con el tiempo, un corazón agradecido se vuelve más sensible a la voz de Dios. Aprende a escuchar en medio del ruido, a percibir dirección en medio de la confusión. La gratitud afina el oído espiritual. Este proceso no es lineal. Habrá días de avance y días de retroceso. Habrá momentos de gratitud sincera y otros de lucha interna. Dios no se escandaliza por eso. Él camina con nosotros en el proceso, paciente, fiel, amoroso. Cada pequeño acto de gratitud es una semilla sembrada en tierra eterna. Puede parecer insignificante en el momento, pero produce fruto a su tiempo. Dios ve el corazón, no la perfección. Cultivar la gratitud en la prueba es una de las formas más profundas de crecer espiritualmente. No nos hace invulnerables, pero sí firmes. No nos libra de las lágrimas, pero nos enseña a llorar con esperanza. Y cuando este aprendizaje se vuelve parte de nuestra vida diaria, algo comienza a cambiar. La prueba ya no es solo un lugar de dolor, sino también un espacio donde Dios se revela de maneras nuevas y personales. Parte 7. La gratitud que nos une como familia espiritual. La prueba, aunque se vive de manera personal, nunca fue diseñada para ser atravesada en soledad. Dios no creó al creyente para caminar aislado, sino para formar parte de un cuerpo vivo, una familia espiritual donde cada miembro sostiene y es sostenido. En este contexto, la gratitud en medio de la prueba adquiere una dimensión comunitaria profunda. No solo transforma al individuo, sino que fortalece los lazos que nos unen como pueblo de Dios. Desde el inicio, la fe bíblica se ha vivido en comunidad. El pueblo de Israel caminó por el desierto como una nación, no como individuos aislados. La iglesia primitiva perseveraba unánime en oración, en comunión y en gratitud. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, se describe a los creyentes compartiendo la vida diaria con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios aún en medio de persecuciones y dificultades. Esta gratitud compartida no negaba las pruebas externas, pero creaba una fortaleza interna colectiva. Cuando uno flaqueaba, otro sostenía. Cuando uno no tenía palabras para agradecer,
otro las pronunciaba por él. Así funciona el cuerpo de Cristo. No todos están fuertes al mismo tiempo, pero juntos permanecen firmes. La gratitud en la prueba nos recuerda que no somos los únicos que luchan. A veces, el dolor nos hace creer que nadie puede entender lo que estamos viviendo. Sin embargo, cuando escuchamos testimonios de otros creyentes, cuando compartimos nuestras cargas con honestidad, descubrimos que la prueba es un terreno común donde Dios se manifiesta de maneras diversas. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Esto no se limita a acompañar en el sufrimiento, sino también a compartir la esperanza. La gratitud, expresada en comunidad, se convierte en una fuerza que se multiplica. Un agradecimiento sincero puede levantar a muchos. Cuando una comunidad aprende a agradecer aún en la dificultad, se crea un ambiente espiritual saludable. No se trata de negar el dolor colectivo, sino de enfrentarlo juntos desde la fe. Las oraciones dejan de ser solo peticiones individuales y se convierten en clamores compartidos. La gratitud se transforma en un lenguaje común que une corazones. En la vida de iglesia, esto se ve cuando los creyentes celebran juntos pequeñas victorias en medio de grandes pruebas. Cuando agradecen por la provisión recibida, por la sanidad parcial, por la fortaleza para seguir adelante. Estos momentos no siempre son ruidosos, pero son profundamente significativos. La gratitud comunitaria también protege de la amargura. Cuando el dolor se vive en aislamiento, puede dar lugar a pensamientos distorsionados y resentimiento. Pero cuando se vive en comunión, el amor fraternal actúa como un escudo. Proverbios, capítulo 17, versículo 17, afirma que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En una familia espiritual sana, la gratitud no se exige ni se impone. Se modela, se contagia, se aprende observando a otros que, aun en medio de la prueba, eligen confiar en Dios. Estas vidas se convierten en cartas abiertas que hablan más fuerte que cualquier enseñanza. La gratitud también nos ayuda a valorar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. No todos atraviesan las pruebas de la misma manera. Algunos expresan su fe con palabras, otros con silencio. Algunos lloran, otros sirven. La gratitud nos permite honrar esos procesos distintos sin juzgar, reconociendo que Dios obra de formas únicas en cada vida. En 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo habla de un cuerpo con muchos miembros, cada uno con una función diferente. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando uno es honrado, todos se alegran. La gratitud en la prueba nos ayuda a vivir esta verdad de manera práctica, reconociendo que la victoria de uno es motivo de gozo para todos. Además, la gratitud compartida fortalece la fe de las generaciones futuras. Los testimonios de fidelidad en medio del dolor se convierten en herencias espirituales. Los hijos de la fe aprenden no solo por lo que se enseña, sino por lo que se vive. Cuando ven a una comunidad agradecer aún cuando atraviesa dificultades, aprenden que la fe no depende de circunstancias favorables. En el Antiguo Testamento, muchas veces el pueblo de Israel levantaba altares como recordatorios de la fidelidad de Dios. Estos altares no solo marcaban un lugar, sino una historia compartida. La gratitud comunitaria cumple una función similar hoy. Marca momentos donde Dios sostuvo, proveyó y acompañó, aún en la prueba. La gratitud también fortalece la unidad. En tiempos de dificultad, las tensiones pueden aumentar, las diferencias pueden hacerse más evidentes. Sin embargo, cuando la comunidad decide enfocarse en agradecer a Dios juntos, se crea un punto de encuentro espiritual que trasciende las diferencias personales. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno. Esa unidad no se construye solo en tiempos de abundancia,
sino especialmente en la prueba. Cuando la gratitud se convierte en una práctica compartida, el ego pierde fuerza y el amor crece. La comunidad deja de girar en torno a necesidades individuales y comienza a caminar con un propósito común. También es importante reconocer que la gratitud comunitaria no significa uniformidad emocional. En una misma comunidad puede haber quienes estén agradeciendo con gozo y otros que apenas logran mantenerse en pie. Ambos son bienvenidos. La gratitud madura permite que cada uno esté donde está, sin presión ni culpa. Romanos, capítulo 12, versículo 15, nos llama a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Esta empatía es una expresión profunda de gratitud por la vida del otro. Agradecer a Dios por la comunidad implica estar dispuesto a caminar al ritmo del prójimo. En la práctica, esto se vive cuando oramos unos por otros, cuando escuchamos sin juzgar, cuando ofrecemos apoyo concreto, cuando recordamos a alguien que no está solo. Cada uno de estos actos es una forma de gratitud que edifica el cuerpo de Cristo. La gratitud comunitaria también se expresa en la perseverancia. Seguir reuniéndose, seguir orando juntos, seguir creyendo aun cuando las circunstancias externas no mejoran de inmediato. Esa constancia es un testimonio poderoso para el mundo. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Una comunidad agradecida en la prueba refleja un amor que no depende de la comodidad. Refleja una fe que no se rompe ante la adversidad. Refleja un Dios vivo que sigue obrando en medio de su pueblo. Tal vez hoy formas parte de una comunidad que está atravesando una prueba colectiva. Tal vez hay necesidades, pérdidas o desafíos que afectan a muchos. Aún así, la gratitud puede convertirse en el lenguaje que los mantenga unidos. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel. Y si hoy te sientes solo, recuerda que la familia espiritual no se limita a un lugar físico. Eres parte del cuerpo de Cristo. Otros oran por ti, aunque no los conozcas. Otros han caminado antes por sendas difíciles y han encontrado esperanza. La gratitud nos conecta con esa realidad invisible pero poderosa. Nos recuerda que no caminamos solos, que somos sostenidos por una red de fe, amor y oración que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando la gratitud se vive en comunidad, la prueba pierde parte de su peso. No porque desaparezca, sino porque se comparte. Y en ese compartir, Dios se manifiesta con fuerza renovadora. Parte 8. Cuando la gratitud abre los ojos a la obra invisible de Dios. Hay un momento en el caminar espiritual en el que comenzamos a darnos cuenta de que no todo lo que Dios hace es visible de inmediato. Muchas de sus obras más profundas ocurren lejos del aplauso, fuera de nuestra comprensión inmediata, en regiones del alma que solo Él conoce. La gratitud en la prueba tiene la capacidad de abrir nuestros ojos espirituales para percibir esa obra invisible que Dios está realizando, aun cuando todo parece quieto o estancado. Uno de los mayores desafíos durante la prueba es la sensación de que nada está cambiando. Oramos, esperamos, resistimos y aparentemente todo sigue igual. Es en ese punto donde la gratitud se convierte en un acto de fe madura. No agradecemos por lo que vemos, sino por lo que creemos que Dios está haciendo más allá de nuestra percepción. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, se nos recuerda que vivimos por fe y no por vista. Esta verdad cobra un significado especial cuando la prueba se prolonga. Vivir por fe implica confiar en que Dios está obrando incluso cuando no hay señales visibles. La gratitud es una de las expresiones más claras de esa fe. Muchas veces Dios está trabajando en áreas que no consideramos prioritarias. Mientras pedimos un cambio externo, Él está transformando nuestro carácter. Mientras pedimos una salida rápida, Él está fortaleciendo nuestra paciencia.
Mientras pedimos respuestas, Él está enseñándonos a confiar. La gratitud nos ayuda a alinearnos con esa obra interna. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Durante mucho tiempo, la tierra parece igual. No hay brotes visibles, no hay señales externas de crecimiento. Sin embargo, bajo la superficie, algo está ocurriendo. La semilla se está abriendo, las raíces se están formando, la vida está tomando forma. Si el agricultor se guiara solo por lo que ve, podría pensar que nada está pasando, pero la realidad es otra. Así ocurre muchas veces en la vida espiritual. La gratitud nos permite confiar en el proceso aun cuando no vemos resultados inmediatos. Nos recuerda que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro ritmo, pero siempre es perfecto. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, declara que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando agradecemos en medio de la prueba, comenzamos a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una conversación que llega en el momento justo, una palabra que trae consuelo inesperado, una fortaleza interior que no sabíamos que teníamos. Estas señales no siempre resuelven el problema, pero confirman que Dios está cerca. La gratitud también nos ayuda a reinterpretar el pasado. Muchas veces, al mirar atrás, descubrimos que situaciones que en su momento parecían negativas fueron usadas por Dios para protegernos, redirigirnos o prepararnos para algo mayor. Esa comprensión no siempre llega en el momento de la prueba, pero la gratitud nos prepara para reconocerla cuando llega. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Agradecer en la prueba es aceptar esta diferencia sin resentimiento. Es confiar en que Dios ve un panorama completo que nosotros solo percibimos en fragmentos. La gratitud también nos permite descansar en medio de la incertidumbre. Cuando dejamos de exigir explicaciones inmediatas y comenzamos a confiar, el alma encuentra reposo. No un reposo pasivo, sino un descanso activo en la fidelidad de Dios. Salmo 131 describe un alma calmada como un niño destetado en brazos de su madre. Esa imagen refleja una confianza profunda, no basada en el control, sino en la relación. Otro aspecto importante es que la gratitud nos prepara para reconocer la provisión de Dios de formas inesperadas. A veces esperamos respuestas específicas y pasamos por alto bendiciones que llegan de maneras distintas. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde de acuerdo con su sabiduría. La gratitud abre el corazón para recibir lo que Dios da, incluso cuando no coincide con lo que pedimos. Esta disposición evita que el corazón se cierre por la decepción. Nos mantiene sensibles a la gracia en medio de la prueba. También es importante entender que la obra invisible de Dios muchas veces se manifiesta en cambios internos profundos. Cambios que no son evidentes para otros, pero que transforman la manera en que vivimos. Tal vez antes reaccionabas con ira y ahora respondes con paciencia. Tal vez antes te desesperabas y ahora esperas con mayor serenidad. Estos cambios son señales claras de la obra del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, nos habla del fruto del Espíritu. Ese fruto no crece de la noche a la mañana. Se desarrolla en procesos largos, muchas veces en medio de circunstancias difíciles. La gratitud nos ayuda a valorar ese crecimiento interno, aun cuando el entorno no ha cambiado. La gratitud también protege el corazón de la dureza espiritual. La prueba prolongada puede endurecer el alma si no se procesa correctamente. Puede generar cinismo, desconfianza, indiferencia. Sin embargo, cuando elegimos agradecer, aún de forma sencilla, mantenemos el corazón blando, sensible a la voz de Dios. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, habla de un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra.
La gratitud es una de las maneras en que Dios preserva ese corazón sensible, aún en medio del dolor. Otro efecto poderoso de la gratitud es que nos prepara para el momento de la respuesta. Cuando Dios finalmente interviene de manera visible, un corazón agradecido puede recibir esa respuesta con humildad y sabiduría. En cambio, un corazón endurecido por la queja puede incluso perder la capacidad de reconocer la bendición cuando llega. Muchos testimonios muestran que quienes aprendieron a agradecer en la prueba manejaron mejor la restauración cuando llegó. No se volvieron orgullosos, ni olvidaron el proceso. Recordaron de dónde los sacó Dios y valoraron profundamente su fidelidad. La gratitud también nos ayuda a permanecer fieles, aun cuando la respuesta no llega de la manera esperada. Hay pruebas que no se resuelven en esta vida. Hay oraciones que encuentran su respuesta en la eternidad. Agradecer en esos casos no es resignación, sino esperanza eterna. Hebreos capítulo 11 habla de hombres y mujeres que murieron sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos y creyéndolo. Su gratitud estaba anclada en una esperanza que iba más allá de esta vida. Esa perspectiva eterna da sentido incluso a las pruebas más difíciles. Cuando aprendemos a agradecer en la prueba, nuestra relación con Dios se profundiza. Ya no lo buscamos solo por lo que puede darnos, sino por quién es. La fe se vuelve más pura, más sincera, menos condicionada. Y esa fe es preciosa delante de Dios. Tal vez hoy no puedes ver claramente qué está haciendo Dios en tu situación. Tal vez todo parece detenido. Aún así, la gratitud te invita a confiar en que hay una obra invisible en marcha. Una obra que no depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Cada día que eliges agradecer, aún en lo pequeño, estás afinando tu visión espiritual. Estás aprendiendo a ver más allá de la superficie. Estás participando activamente en el proceso de Dios, aunque no lo entiendas por completo. La gratitud no acelera el tiempo de Dios, pero sí transforma la manera en que caminamos mientras esperamos. Nos permite vivir el proceso con paz, con esperanza y con una confianza renovada. Y cuando finalmente mires atrás, tal vez descubras que Dios estuvo obrando en cada detalle, incluso en los momentos en los que pensaste que estaba en silencio. La gratitud habrá sido el hilo que sostuvo tu fe mientras la obra invisible se completaba. Parte 9. Una esperanza que permanece más allá de la prueba. Llega un momento en el caminar espiritual en el que comprendemos que la prueba no tiene la última palabra. Puede haber marcado una etapa, puede haber dejado huellas profundas, pero no define el final de la historia. La gratitud en medio de la prueba nos conduce poco a poco hacia una esperanza más firme, más madura, una esperanza que no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza eterna de quién es Dios y de lo que ha prometido. A lo largo de este camino, hemos visto que agradecer a Dios, aún en la dificultad, no es un acto superficial ni una negación del dolor. Es una declaración de fe que se construye paso a paso. Al llegar a este punto, es importante detenernos y mirar hacia atrás con una nueva perspectiva. No para revivir el sufrimiento, sino para reconocer cómo Dios ha estado presente incluso cuando no lo percibíamos. Muchas veces, al final de una prueba, no somos las mismas personas que al inicio. Tal vez la situación externa no cambió como esperábamos, pero algo dentro de nosotros fue transformado. Aprendimos a confiar más, a depender menos de nuestras fuerzas, a orar con mayor sinceridad. Esa transformación es una evidencia clara de que Dios no estuvo ausente. La esperanza cristiana no es optimismo humano. No es pensar que todo saldrá bien simplemente porque lo deseamos. La esperanza cristiana está anclada en las promesas de Dios, promesas que no fallan aun cuando el cumplimiento no sea inmediato.
Romanos capítulo 15, versículo 13, declara que Dios es el Dios de la esperanza, que nos llena de gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas sin perder el rumbo. Nos recuerda que nuestra vida no se limita a lo que vemos aquí y ahora. Hay una realidad eterna que da sentido a cada proceso. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, habla de no desmayar, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Esa renovación interior es fruto de una fe que aprendió a agradecer aún en la dificultad. La gratitud en la prueba nos prepara para descansar en Dios de una manera más profunda. Ya no luchamos contra la realidad, sino que aprendemos a caminar con Dios dentro de ella. Este descanso no es pasividad, sino confianza activa. Es saber que, aunque no tengamos el control, estamos en manos seguras. Jesús mismo nos dejó esta invitación cuando dijo que los cansados y cargados podían venir a Él para encontrar descanso. Ese descanso no siempre implica la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. La gratitud es una de las puertas que nos conducen a ese descanso. Al final de la prueba también aprendemos a valorar lo esencial. Muchas cosas que antes parecían urgentes pierden importancia. La fe se vuelve más simple, más auténtica. Ya no se trata de aparentar fortaleza, sino de vivir en dependencia real de Dios. Esa sencillez espiritual es un regalo que muchas veces solo se adquiere a través del sufrimiento acompañado por la gratitud. La esperanza que nace de este proceso no es frágil. No se derrumba ante la próxima dificultad porque ha sido probada. Es una esperanza que ha pasado por el fuego y ha salido purificada. Primera de Pedro nos recuerda que, aunque ahora por un poco de tiempo seamos afligidos en diversas pruebas, nuestra fe resulta mucho más preciosa que el oro. Esa fe probada produce una esperanza firme, capaz de sostener no solo nuestra vida, sino también la de otros. Quienes han aprendido a agradecer en la prueba se convierten, muchas veces, sin proponérselo, en fuentes de consuelo para los demás. Sus palabras tienen peso, no porque tengan todas las respuestas, sino porque han caminado el proceso con Dios. La esperanza cristiana también nos dirige hacia el futuro eterno. La Biblia nos enseña que esta vida no es el destino final. Hay una promesa de restauración completa, de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el dolor no tendrá lugar. Apocalipsis, capítulo 21, nos recuerda que Dios enjugará toda lágrima y que ya no habrá muerte ni llanto. Esta promesa no nos desconecta del presente, sino que le da un significado más profundo. Saber que el sufrimiento no es eterno nos permite atravesarlo con una perspectiva distinta. Agradecer aún en la prueba es, en cierto sentido, una declaración de esperanza eterna. Es afirmar que lo que hoy duele no define lo que será para siempre. Tal vez hoy tu prueba aún no ha terminado. Tal vez sigues esperando una respuesta, una sanidad, una restauración. Este mensaje no pretende apresurar tu proceso ni minimizar tu dolor. Al contrario, busca recordarte que Dios sigue contigo, que tu fe no ha sido en vano, que cada acto de gratitud, aún el más pequeño, ha sido visto por Él. Dios no es indiferente a tu lucha. La Biblia afirma que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Cada lágrima ha sido contada. Cada oración ha sido escuchada, incluso aquellas que no supiste expresar con palabras. La gratitud que ofreciste en medio del cansancio fue un acto de adoración precioso delante de Dios. Al llegar al final de este recorrido, la invitación no es a fingir fortaleza, sino a abrazar una fe sincera, una fe que reconoce el dolor, pero también la fidelidad. Una fe que no exige respuestas inmediatas, pero confía plenamente en el carácter de Dios.
Una fe que agradece no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo bueno. Permite que esta esperanza se asiente en tu corazón, no como una emoción pasajera, sino como una convicción profunda. Recuerda que no caminas solo, que tu historia sigue siendo escrita por un Dios fiel, y que aún en la prueba hay propósito, hay compañía y hay esperanza. Hoy, si decides hacer una oración sencilla, puedes decir algo como esto en lo profundo de tu corazón. Señor, no entiendo todo lo que estoy viviendo, pero elijo confiar en ti. Gracias por sostenerme, aun cuando me siento débil. Gracias porque mi vida está en tus manos. Esa oración sencilla y sincera es suficiente. Que esta verdad permanezca contigo más allá de este momento. Que la gratitud siga siendo una luz en medio de cualquier oscuridad futura. Y que la esperanza que has comenzado a cultivar hoy te acompañe todos los días de tu vida. Dios sigue siendo fiel, aún en la prueba, aún en la espera, aún ahora.